Bueno, bien, la verdad que empezamos la semana de trabajo el martes en una buena dinámica, analizando un poco la situación en la que nos encontramos, que son los errores que nos están penalizando a la hora de competir y bueno, pensando ya en el foco del domingo de ir a por el partido. Bueno, pues lógicamente por el esfuerzo que está haciendo el grupo y la dinámica que tiene de entrenamiento y que nos está correspondiendo en el día a día de la competición, pues duele y hace daño, pero bueno, lógicamente han convivido con estas situaciones previamente y saben que el camino solo hay uno, que es trabajar, entrenar, intentar llegar lo mejor preparado a la competición y dar nuestra mejor versión en la competición para acercarnos a la victoria. Bueno, pues la verdad que seguimos ahí con las pruebas y resultados. Hoy nos dieron unos resultados que bueno, dan una primera intención de la posible lesión que vaya a tener, que seguramente vaya a estar varias semanas fuera del grupo, pero bueno, vamos a esperar todavía alguna prueba más que va a tener, intentar que el chico esté bien anímicamente, que lo está y que es un chico que ya ha pasado por periodos de este tipo de lesiones y sabe que no queda otra también que esperar, que trabajar y seguir recuperándose e intentar estar emocionalmente lo mejor. Bueno, pues a ver, hemos visto los 3 partidos, haciendo un primer análisis vemos que hay un gran cambio de jugadores de la temporada pasada a esta en varias posiciones puntualmente. Es un equipo que fuera de casa ha tenido momentos de muy buen juego y de poner el partido de cara para poder llevárselo, y sobre todo en casa han tenido una versión muy buena contra el Burgos, siendo un equipo que ha llevado la iniciativa, que bueno, no se aleja mucho de lo que ha sido estos últimos años el Compos, pero bueno, yo creo que aparte de centrarnos en el rival, lógicamente, porque es importante, yo creo que el foco lo tenemos que poner en nosotros mismos y encontrar esas herramientas que nos den un plus de poder llegar lo más cerca de la victoria. Bueno, al final, lógicamente, esto es fútbol. Cuando no estás ganando puede ocurrir que se cuestione tu labor y tu función y que puedas estar más cerca de salir que de continuar, pero la verdad que no es esa la sensación que tengo. No creo que tenga que reivindicarme de nada ni mucho menos. Yo confío en la plantilla, confío en el grupo, sé que vamos a estar cerca de conseguir esa racha de resultados, pero bueno, poniendo el foco, como yo digo, al grupo, de que nos hemos encontrado 3 derrotas que si pasa en otro momento de la temporada no se le daría esa importancia o esa relevancia que se le da al inicio de la temporada. Y por otro lado, el cuerpo técnico, quitando a alguna gente nueva o de la plantilla, somos muchos de los que conseguimos salvar la situación el año pasado a 6 jornadas y ahora se da esta, ¿no? Bueno, cuestiones de resultados, que saber que somos esclavos de ellos, pero me siento tranquilo y con confianza y con seguridad, tanto en el grupo como en el grupo de trabajo que tengo.